Bienvenidos al capítulo 11, la derivada, tasas e incrementos. Mi nombre es Edwin Loaiza Acuña, profesor de la Universidad del Valle, sede UCA. Los temas, problemas y ejercicios son tomados del texto Matemáticas aplicadas a la Administración y a la Economía, quinta edición, Ariel Lerner, Pearson Educación 2009. El tema con el que se inicia esta sesión es el tema de tasas e incrementos. Vamos a definir lo que significa un incremento y luego hablaremos acerca de las tasas relacionadas entre variables. El tema general del capítulo es el cálculo diferencial. Vamos a ver una definición un poco corta, pero efectiva. El cálculo diferencial estudia el cambio que ocurre en una cierta cantidad y, que vamos a llamar variable dependiente, cuando cambia con otra cantidad, variable independiente, siempre que la primera dependa de la segunda a través de una función y igual a f de x. Por lo tanto, tenemos una definición de incremento de una variable como una diferencia. Es así como podemos decir que sea x una variable con un primer valor x1 y un segundo valor x2, entonces el cambio en el valor de x, que denotamos como x final menos x inicial o simplemente x2 menos x1, se denomina el incremento de x y se denota por delta de x. Esta cantidad delta, que es un triángulo, es la letra griega delta, que denota un cambio o incremento en cualquier variable. Delta de x denota el cambio en la variable x y delta de y denota el cambio en la variable y. Consideremos una variable y que depende de x a través de una función y igual f de x, y esta función f de x está definida para todo valor x entre x sub 0 y x sub 1. Cuando x es igual a x sub 0, la variable y tiene un valor que es y igual a f de x sub 0. De la misma forma, si x es igual a x sub 1, y tiene un valor y sub 1 igual a f de x sub 1. Por lo tanto, el incremento de y, delta de y igual a y1 menos y0, se puede ver también como f de x1 menos f de x0. Sea P el punto de coordenadas x sub 0, y sub 0, y Q el punto de coordenadas x sub 1, y sub 1. Ambos puntos están sobre la gráfica de la función y igual a f de x, y delta de x es el incremento horizontal y delta de y es el incremento vertical. Vamos a ilustrar este concepto en el siguiente gráfico. Podemos observar la gráfica de la función y igual a f de x. Un punto P con coordenadas x sub 0, y sub 0 y un punto Q con coordenadas x sub 1, y sub 1. Para poder que estos puntos estén sobre la gráfica de la función, necesariamente el punto y1 debe ser igual a f de x1 y y sub 0 debe ser igual a f de x sub 0. Ahora, a medida que variamos las coordenadas de uno de los puntos o el valor de x o el valor de y, necesariamente aumenta o disminuye el incremento en la variable independiente y aumenta o disminuye el incremento en la variable dependiente. Es decir, se puede observar que al variar el punto x1, varía el punto y1 sobre la gráfica de la función, y a medida que varía el punto x sub 0, varía el punto o las coordenadas de y sub 0 sobre la gráfica de la función. La misma situación la podemos ilustrar, pero ahora observe que la gráfica de la función es una función
que decrece a medida que aumenta el valor de x, y por lo tanto, cuando realizamos la variación en x, se genera una variación en y, para la cual la pendiente de esta línea recta que une los dos puntos es negativa. Igualmente, si realizamos variaciones de las coordenadas de los puntos x1 o x0, vamos a observar la variación del incremento en y. Si variamos x sub 0, varía y sub 0, y observamos la variación en el incremento de y. Si acercamos mucho los puntos, vemos cómo llega un momento que es posible que la curva se confunda con la recta tangente. Ahora, si llamamos delta de x a la diferencia de x sub 1 menos x sub 0, de allí podemos despejar y observar que x sub 1 pues será x sub 0 más el incremento delta de x. De igual forma, podemos decir entonces que delta de y, que es f de x1 menos f de x0, es igual a f de x0 más delta de x menos f de x0. Generalmente consideramos el punto inicial como un punto fijo y le damos el nombre de la variable x. Por lo tanto, el incremento de y, que es igual a f de x más delta de x menos f de x, nos permite llegar a afirmar que f de x más delta de x debe ser igual a y más delta de y. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Si f de x es igual a x cuadrado más 1 y delta de x es igual a 0.1, tomando x igual a 1, entonces vamos a hallar el incremento en esa función. Lo primero que debemos hacer es sustituir los valores de x, delta de x, en la expresión que tenemos para y. Delta de y igual a f de x más delta de y menos f de x. Evaluamos x más delta de x como 1 más 0.1 y menos f de 1. Esto nos da que es f de 1.1 menos f de 1. Observe que sobre la gráfica esto indica, aquí tenemos el valor de f de 1 y aquí tenemos el valor de f de 1.1. Si realizamos la operación, tenemos 1.21 menos 1. Observe que en este caso, este 1, que es la constante que se está sumando, desaparece. Tenemos que la diferencia es igual a 0.21, lo que equivale a decir que la diferencia es esta cantidad que tenemos aquí. Este es el incremento en x y este es el incremento en y. Vamos a realizar un ejercicio idéntico, pero ahora con una función con un cierto grado mayor de dificultad. Lo primero que hacemos es considerar la función. Observe que la función es una función racional con un denominador radical. Sustituimos los valores de x y delta de x. Realizamos las mismas operaciones. Evaluamos la función, observemos la gráfica de la función, en ella se puede tener en cuenta que este es f de 1, este es f de 1.15, este es el incremento de 0.15 y el resultado que tenemos para esto lo obtenemos reemplazando directamente, evaluando, y llegamos a una conclusión, y es que para este incremento de 0.15 tenemos un incremento en y de 0.047. Bien, se ha presentado el concepto de
incremento de una variable e incremento de los valores de una variable independiente en términos de las variaciones de una variable dependiente. Si te gustó el video, dale me gusta. Es una forma de apoyar la realización de este trabajo. Además, puedes comentar, sugerir, recomendar nuevos temas. Otra forma de apoyar mi trabajo es compartirlo en tus redes sociales, Facebook, Twitter o Google+. En mi canal de YouTube podrás encontrar más videos acerca del tema. Además podrás encontrar videos del área de física. Muchas gracias y espero que veas el próximo video.